¿Qué tal, amigos? Estamos en otro episodio de Historias para estar más vivos. Y quiero presentarles el día de hoy, por si usted no la conocía, a lo mejor ya la conoce. Ella se llama Mara Durán y aparte de ser una tipaza, hermosa mujer inteligente, pues además resulta ser una de las terapeutas más talentosas que yo conozco. ¿Cómo estás, Mara? Hola, Cuau, muy contenta por estar aquí. Qué bonita presentación, muchas gracias. Lo digo de corazón y te agradezco mucho de antemano que me hayas aceptado la invitación a compartir, porque te considero una mujer que, de esas personas que cuando estás con ella siempre aprendes algo. Entonces eso me encanta y sé que vamos a aprender contigo. Tú te dedicas principalmente a dar consulta, así de que se sienta la persona frente a ti y platican contigo. ¿Eso es lo que más haces? Eso es lo que más hago, pero ahora lo hago en línea. Antes bueno, pues sí, ya. tenía mi consultorio, ahora lo hago en línea. Pero no por la pandemia. Viajo mucho y entonces en realidad fueron circunstancias de mi vida que me invitaron a cambiar mis modos de estar presente con la gente, y pues fue por medio de terapia en línea, y es muy padre, es muy divertido y también es cómodo para todos porque de donde estemos nos podemos ver. Sí, no, ya súper modernizados, y eso también es la magia que nos permite en este momento filosofar frente a otras personas. Ahora te invité a que nos compartieras alguna historia, algún cuento, algo que nos hace reflexionar y tomar buenas decisiones. ¿Tú qué nos vas a compartir? Bueno, yo creo que hay muchas historias que hay que compartir, y yo creo que no hay historias de vida que no duelan. Creo que el dolor es parte de lo que nos pasa, ¿no? Y hay que aprender a convivir con eso. Cuando yo era niña, mi abuelo materno se había casado por segundas nupcias y tenía hijos de nuestra edad. Entonces convivimos con ellos, jugamos con ellos, y llegaba mi abuelito a la casa y nos llevaba conchas, que era muy común, y salíamos todos corriendo a recibir las conchas, que es pan dulce en México, hay que aclarar eso. Sí, más y vale. salíamos muy contentos y jugábamos mucho con ellos, pero pues mi abuelito se muere, y a la hora que se muere hay una ruptura familiar espantosísima y dejamos de ver. Eran mis tíos, pero pues era como si fueran más mis hermanos que de mi mamá, por las diferencias de edades, ¿no? Uh-huh. Yo jugaba con ellos y convivíamos con ellos, y entonces nos dejamos de ver muchísimos años, muchos años. ¿Y qué pasó? Y mamá, ¿qué pasó con pues, con Jorge, con Héctor y Omar? Y pues mi mamá, no, pues ya nada, no nos podemos ver. Y nosotros éramos niños y no entendíamos, y fuimos creciendo. Pero pues, ¿qué te decían? ¿Te decían, están enojados con nosotros o no nos quieren ver? ¿O cuál era como la explicación para entender por qué no podían localizarlos? Bueno, más la explicación era su mamá y nosotros no nos llevamos bien. Okay. Entonces, ella necesita su espacio y su tiempo, y pues a lo mejor después nos podríamos ver. Pero nunca llegó ese momento. Entonces, pues siempre crecimos como extrañando qué chistoso que no nos vemos. Y ya no sabíamos de nosotros. Y pasó muchísimo tiempo, y ahora ya con la tecnología por Facebook, el hijo mayor no contactó a mi mamá. Le dijo, oye, pues te quiero ver. Y entonces, pues fue una sorpresa. Y entonces mi mamá nos manda un mensaje a todos y nos dice, oigan, pues me contactó, se llama Jorge, y dice que nos quiere ver. Bueno, me quiere ver a mí y va a venir a verme a la casa, y pues quien quiera venir, bienvenido. No, pues ahí vamos todos. ¡Qué padre! En casa de mis papás, dijimos, porque ya grandes, está así, ya casados y todos, ¿no? Y entonces, a la hora que llegamos y que lo vimos, no, hombre, pues fue un reencuentro increíble, porque increíble, con mucho dolor, con muchas dudas en medio, y no tanto yo creo que más ellos, porque, bueno, Jorge, porque a la hora que nos reencontramos, pues Jorge se queda con una imagen de una hermana con la que había convivido mucho, pero se fue. Entonces dijo, pues mi hermana me abandonó, no le importé. Y nosotros, que éramos como compañeros de juegos, pues tampoco nunca entendimos nada, pero extrañábamos a este gran amigo con el que me la pasaba tan padre. Fue muy doloroso porque nos vemos y encontramos que uno de estos hermanos ya había fallecido. Fíjate. Entonces ya no hubo oportunidad de hablar, de verlo. Y yo les decía, a ver, enséñenme una foto, quiero verlo, a ver cómo creció, cómo era. Y el hermano en medio, pues todavía no quiere, hasta la fecha, no quiere tener relación con nosotros, no nos vemos. Y este hermano mayor, a la hora que llega y que empezamos a hablar, pues surgen tantas cosas, salen a la luz, que la interpretación que él hizo de lo que vivió, la historia que contaron de ese lado, la historia que tenía mi mamá que contar, las cosas que vivió, y yo, pues mi compañero de juegos. Entonces mis hermanos más chicos que yo lo ven y le dicen tío, y a mí me da risa. Les digo, ¿cómo le vas a decir tío? Sí, o sea, es de nuestra edad. Sí, sabemos. Ajá. Y entonces yo, no, pues yo Jorge, y pues es mi camarada y nos llevamos muy bien, y ya él ya casado con hijos también. Oye, y aparte técnicamente hablando, ni tu pariente es, o sea que no tiene por qué ni ser tío ni nada, o sea, podrían decirle hermano por cariño, ¿no? O sea, está chistoso cómo se queda esa necesidad de darle un orden como familiar, ¿no? Sí, pero lo interesante de esto es, yo creo que los reencuentros familiares siempre son difíciles, pero creo que lo que hay que rescatar es que hay que llegar con mucha apertura, con un corazón muy dispuesto, con mucha apertura,
hechura. Y también ya después de tanto tiempo, este tema tan trillado que es el del perdón, pero hay que aprender a perdonar lo que me hicieron y perdonarme a mí por lo que yo hice o por lo que yo permití Claro. en algún momento, ¿no? En Oye, este ¿y caso será yo... que además porque asumimos que el otro debe de tener casi la misma información que nosotros, ¿no? Pues a lo mejor tú pensabas, oye, pues qué mala onda que ellos no nos busquen o qué mala onda que, pero ahora tú entiendes que ellos lo vivieron de otra manera, ellos lo vivieron como que pronto nos abandonaron, ¿no? Ya no quisieron estar con nosotros, ve tú a saber qué les decía a ellos su mamá, ¿no? Sí, y esa es la cosa, o sea, que también estas familias que se vuelven a hacer, es difícil porque aquí ya hay una mamá de por medio, que es su mamá, y hay que Claro. respetar ese hecho y todo, y acá pues estábamos nosotros con mi mamá, que era la hermana de ellos, haz de cuenta, y entonces era muy difícil el poder entender porque pues tú vas a creer lo que te cuenta tu mamá y lo que te Claro. diga tu mamá, y es válido, pues esa es su versión, ella es como ver así las cosas, pero como las vemos nosotros también hay otra versión que vale la pena escuchar. Hay un tema ahí de lealtad, ¿no? No creer la versión que te dice tu mamá es serle desleal, es traicionar, aun si tú sospecharas algo diferente. Entonces se requirió de que pasara el tiempo también suficiente para poder ver la otra mitad de la ecuación. Fíjate, no sé por qué me vino a la mente este dato. Hace muchos años, cuando fui a la universidad en Estados Unidos, tuve que tomar una clase de astronomía, porque tenía que tomar como tronco común, haz de cuenta, ¿no? Y entonces en la clase de astronomía nos explicaron que Plutón no era un planeta. Era una época que todavía no lo habían como anunciado, ¿no? Entonces que no era un planeta, que era un planetoide. Entonces yo le dije, maestro, ¿y por qué si no es un planeta? Pues siguen diciendo así en las primarias, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Era así. Y entonces dijo, porque la persona que descubrió Plutón sigue viva. Es un anciano al que la gente respeta mucho en el mundo de la astronomía, pues ese es su gran descubrimiento. Entonces, mientras él siga vivo, no se va a hacer el anuncio, porque sería así como acabar con la única aportación que este gran hombre hizo, ¿no? A la humanidad. Entonces, qué cosa, ¿no? Dices, oye, esta es la ciencia y la ciencia lo que importa es la verdad, pero en cierta manera, pues es la ciencia humana, ¿no? Y también vale el humanismo y vale el decir, pues es que estamos teniendo consideración, no es tan grave, además que no se sepa que Plutón no es planeta, pues no hace mucha diferencia y lo queremos respetar mientras esté, ¿no? Entonces, como a lo mejor hay cosas que sospechamos, pero tienen que pasar muchos años para tener la edad suficiente como para cuestionar sin parecer desleal o para no parecer traicionero. No sé, me quedo con muchas cosas de tu anécdota y te agradezco además que haya sido anécdota y no cuento, ¿no? Como tú, por ejemplo, ¿tú qué sientes que te dejó eso para otros momentos de tu vida? Para con tus hijos o con tus hermanos. ¿Cómo sientes que eso que pasó ahí? Es más, ¿cómo sientes que eso que te pasó afecta a la hora que tú das terapia? No, creo que tiene un sentido muy padre porque vivimos experiencias y si no somos abiertos a descubrir los aprendizajes que cada experiencia nos deja, ¿en dónde estaríamos? Yo creo que yo haría una invitación a la gente a abrirse así, a abrir su corazón y abrir su entendimiento para poder escuchar la versión de los otros, porque hay dos escenarios muy interesantes en el que tú te quedas con una versión y con una historia de lo que tú interpretaste por lo que te contaron y por lo que tú viste en ese momento que tú viviste, pero el otro tiene otra versión y entonces tú te sientes profundamente afectado y vives muchos años pensando, ay, qué mala onda, me abandonaron, no me hablaron, qué mal, cuando en realidad esa es tu interpretación de los hechos, pero hay otra que no has escuchado. Y ahí vale la pena abrirte para escuchar y darte cuenta qué es lo que hay detrás de todo eso. Yo pensaría en esa, como dices, esa tarea, ¿no? A quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Quizás no sea tu caso, a lo mejor estamos hablando de un amigo que tú conoces, pero si tienes por ahí algún rencor, si tienes por ahí guardado un resentimiento, un malentendido, además de considerar que las cosas puede ser que hayan pasado diferente y que te falte pues conocer otros lados, también tienes que pensar que la otra persona tiene otra versión basada, como dices tú, tanto en lo que vivió como en lo que le dijeron. Entonces, que la verdad es una de esas cosas que se vuelve muy nebulosa, ¿no? En todos estos casos, porque a menos que tuviéramos videos, ¿no? O sea, videos de todos los ángulos y digas, mira, ahí es cuando dijo tal cosa y así se dio y además que fuera de todo el tiempo, ¿no? Que se fue dando la situación, a menos que tuviéramos una referencia así, la verdad es que además la memoria tiende a acentuarse en la versión que nos quedamos. Yo no sé si tú has notado eso, pero luego te cuentan algo así de tu infancia y te das cuenta que tú lo has ido editando
editando poquito a poquito, porque alguien te corrige y te dice, no, pero esa vez no estábamos en casa de tus abuelos, estábamos en tal lado, y tú dices, pero yo me acuerdo que estábamos ahí en la casa, o sea que más bien es mi memoria la que se ha ido editando hasta que ahora ya coincide con la expectativa que yo tenía, ¿no? Exacto, entonces, porque coincide con eso. Así exacto. es. Sí. Hay una historia a la que le quiero ser fiel y perdonar implicaría cuestionar esa historia. ¿Estás de acuerdo? Sí, y duele en muchos sentidos. Pero hay que darnos la oportunidad. No te quedes con lo que te contaron. Haz preguntas. Ándale, eso me gustó. ¿En qué situación de tu vida valdría la pena hacer preguntas en este momento? Y me quedo también con la primero que dijiste de que estos aprendizajes, estas experiencias duelen. Me atrevería yo a decir, no como si eso es algo que estamos buscando a propósito, ¿no? O sea, como si mientras más dolorosa sea una experiencia, vale más puntos o te va a significar más aprendizaje. Yo creo que más bien en el sentido de que, pues, las experiencias que nos enseñan justamente porque están fuera de nuestra zona de confort, si no nos estarían enseñando nada, ¿no? Entonces, cuando dices que duelen, es entender, es la naturaleza de las vivencias. Me salgo de mi zona de confort, estoy incómodo, pero si yo no estuviera incómodo, ¿cómo crecería, no? ¿Cómo es que podría conocer otras realidades? Entonces, me gusta, también me llevo eso, ¿no? Decir esto que a lo mejor me ha dolido muchos años, quizás ya es tiempo de convertirlo a una enseñanza y dejar de verle el mérito por el dolor en sí, sino más bien pensar que, ok, pues sí me estiró, me jaló, me movió, pero ya también, ¿no? ¿Qué podría yo extraer de eso para soltarlo, relajarme y vivirme aquí y ahora con más paz interior? Y si no logran hacerlo, pues busquen a Mara, ella da consultas en línea. Y pues transformarlo, sobre todo eso, transformarlo, acuérdense. Hay que transformar todo esto que vivimos porque transformar el dolor en esa energía que me permita llegar a sanar, transformar el miedo en el amor más grande que me ayude a estar en contacto conmigo. O sea, hay que estar transformando continuamente. Y nosotros así somos, no somos los mismos que en la mañana. O sea, no somos los mismos que en la mañana. No me siento igual que hace 5 minutos. Todo el tiempo estamos cambiando y hay que darnos cuenta de eso. Y como yo sigo guardando un resentimiento como si yo fuera el mismo y los otros fueran los mismos. Y ya ninguno somos el mismo personaje. Mara, te dije que contigo uno siempre aprende. Te quiero mucho, te agradezco mucho. Estuvo genial la anécdota y yo creo que nos dejas mucho que reflexionar. Gracias. No, hombre, muchas gracias y un besote.